Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la sexta etapa del Giro de Italia y antes de los fuegos artificiales de mañana en el primer día grande en la etapa número 7 del Giro de Italia. Bueno, pues más o menos todo lo que preveíamos se ha acabado cumpliendo, el tiempo más o menos ha respetado, aunque ha habido un tiempecito, un ratito que ha llovido un poquito, y bueno, la victoria final ha sido para Davide Ballerini con un Astana que ha sido el más rápido, el más hábil en ese final que picaba un poco para arriba con ese pavé mojadito también en la parte final que ha hecho y ha provocado una caída, pero final al sprint y con victoria para Astana. ¿Cómo está Astana, que sigue posicionándose de maravilla y ganando etapas tras la de Silva, con el maillot también de la maglia rosa que llevó? Bueno, yo creo que el equipo puede estar muy contento, un poco en la línea también de lo del año pasado. Bueno, vamos por partes. Hay cositas a explicar, no ha sido tampoco una etapa, ¿no? Con muchas cosas a explicar, pero es un día de previa de lo que está por venir mañana y nos vamos a centrar también rápidamente en esa etapa con final en el Blockhouse. Ya sabéis, hoy una etapa cortita de 143 kilómetros desde Paestum con ese final en Nápoles, uno de los lugares más emblemáticos del Giro de Italia, que más veces ha acabado ahí, que siempre es ratonero en su parte final, y esta vez no ha sido una situación diferente. Salida rápidamente, muy lanzada, rápidamente muchos ciclistas buscando la fuga, una caída temprana de Jonathan Miller a 136 kilómetros de meta. No era nada grave, pero bueno, se caía uno de los ciclistas favoritos, sin duda, para ganar hoy, que de momento no está teniendo suerte con los sprints, todas las miradas puestas en Aulalio, el nuevo líder, con Igor Arrieta también. Vamos a hablar de ello para mañana, flamante ganador de la etapa de ayer, con el maillot de mejor joven hoy en el Giro de Italia, y que vamos a ver, porque UAE ha estado protegiendo prácticamente durante toda la etapa, y esto yo creo que significa que ven en él, por lo menos van a estudiar a ver hasta dónde llega en la general de cara a la etapa de mañana, que va a ser una prueba también de fuego importante para él. Vamos a ver si puede aguantar y si lo ponen bien, porque tiene una cierta ventaja la general y eso puede ser interesante. A 126 kilómetros de meta saltaban del pelotón Plancaer y Bergalito, que buscaban visibilidad para el Alpecin Premier Tech tras la baja de su gran baza, que ya hablamos, de Caden Groves, y una fuga de compañeros a 115 kilómetros de meta ya formada con ellos, con Plancaer y Bergalito, y Tarocchi por detrás a 38 segundos. El pelotón circulaba a 1.5 más o menos en ese tramo de la etapa, y sí se hacía ese grupito, esa fuga con Marcelluzzi, con Tarocchi, con Weiss a la cabeza, con ese 5 en cabeza, con Plancaer y Bergalito, y teniendo una tímida ventaja, 1.20 en ese momento más o menos del pelotón. El pelotón ya definitivamente dejaba que la fuga se fuera por delante, aun teniendo en cuenta que todos sabíamos, ¿no?, que al final esto, si no se complicaba meteorológicamente, pues iba a llegar en un sprint. A 90 de meta ha habido una pequeña caída con corredores como Oliveira, con Nico Denz, un hombre importante en el Red Bull para Pellizzari, que se iba al suelo tras un enganchón sin consecuencias. La fuga tenía una cierta ventaja, no mucho, minuto y pico, 40 segundos, 50, y estamos hablando de que faltaban 80 o 75 kilómetros para acabar. O sea, imaginaos que no han tenido en ningún momento ninguna buena renta. Ha empezado a llover a 70 kilómetros de meta, más o menos. Ahí pues hemos dudado todos un poquito, ¿no?, de que quizá la tranquilidad del día se complicaba y que quizá la fuga podía tener un poquito más de margen. Nada, el pelotón, es verdad que con el suelo mojado, de cara al final, ¿no?, de ese pavé, que al final ha habido esa caída que ha sido decisiva, el tiempo, la lluvia sí que ha sido de alguna manera o de otra
pues ha tenido una incidencia, ¿no? A 55 de meta, la renta estaba en 40 segundos, tranquilidad, y a 40 de meta ya se veía a 12 segundos y el fin de la fuga ha llegado poco después, a 36 de meta, se ha acabado la fuga y todos a pensar a partir de ahí en el final, ¿no? Y ahí ha empezado a trabajar muy bien el Rockets, con Groenewegen como hombre, ya me estamos diciendo, ¿no? Que se está encontrando bien y hoy ha tenido mala suerte en ese sprint porque realmente en Nápoles iban muy bien colocados, ¿no? Kilómetro Red Bull con el italiano Magli pasando primero para bonificar sin mayor trascendencia en un día como hoy. Varios equipos como el Univet, Lidl Trek, Soudal tirando del pelotón. Otros equipos, se está viendo esta táctica, ¿no? De equipos de la general que en vez de ir delante cada vez van más detrás. Ya sabéis que Visma ha explicado que han estado ensayando en las jornadas de sprint para proteger a su líder en esta nueva táctica de ir cuanto más atrás posible para proteger en este caso a Vingegaard, y que otros equipos lo están imitando. Hemos visto ya a líderes como por ejemplo los del Red Bull también en una posición muy parecida hoy, ¿no? Y me parece interesante esta nueva posición, aquello de no vamos a entrar tan adelantados como era históricamente así, nuevo ciclismo. Y bueno, aún en la zona de protección, ¿no? Hasta la zona de protección nos vale con ir un poquito más atrás, ir más protegidos y quizá evitar esas caídas que siempre se dan en la parte inicial, esa tensión absoluta que a 11 kilómetros de meta se respiraba a través de las cámaras de una forma clarísima por las calles de Nápoles, con una lucha intensa entre los equipos por estar en cabeza los equipos de los sprinters, mucha tensión, el Univet de Groenewegen tirando a 2 kilómetros de meta, último kilómetro ya en esa zona adoquinada picando un poquito para arriba y caída en los adoquines, estaban mojados y el Univet se ha ido, los de Univet se han ido al suelo, Groenewegen también, Paul Muñera ha librado de maravilla, pero claro, se ha roto de tal forma ese final de carrera que ¿qué ha pasado? Pues que ciclistas que estaban por ahí, que eran secundarios, pues como Ballerini, por ejemplo, se han situado muy bien y han lanzado un sprint que han cogido cierta ventaja y le ha valido para ganar. Paul Muñera estaba muy bien colocado con Jasper Stuyven, que le estaba haciendo el lanzamiento, pero no les ha dado para ganar a Ballerini, que ha tenido piernas y muy buen posicionamiento y ha conseguido esa victoria. Esa victoria de mérito que sin duda, pues como decíamos al principio, a Astana le deja muy, muy feliz. Félix Egelhard se ha ido para casa, es la baja del día de hoy. Vamos a ver cómo está Aular, porque se ha caído en ese sprint y va bien colocado el Movistar con Aular, con Iván García Cortina que iba a su lado. Se ha ido también Corbin Strong al suelo, se ha ido Andresen al suelo. Ciclistas importantes, ¿eh? Estamos hablando de ciclistas que insisto, que son a priori eran favoritos. Groenewegen se ha ido al suelo también. Se ha ido al suelo Jake Stewart, Nick Schulz en esa caída final. Johannes Stan Mittet. Bueno, ciclistas importantes que, como digo, pues han sufrido esa caída y que con tiempo neutralizado han entrado algunos con magulladuras, con cierta sensación de dolor, lógicamente, y que seguramente mañana vamos a poder saber un poquito más si están o no están en condiciones. Ya no digo de salir, no me ha parecido ver que ningún ciclista estaba especialmente muy mal de cara a... Quizá Aular es el que peor estaba, ¿no? En ese sentido. Jonathan Milan ha declarado al final que sabíamos que podía ser muy resbaladizo el caso de lluvia con el pavé, que realmente no entendía por qué realmente las llegadas son tan complicadas y como el Giro sigue llevándolos por sitios tan complicados. Un poco la queja del perjudicado, ¿verdad? Que al final ha sido, como digo, el bueno de Milan, que no está teniendo nada de suerte, esa es la realidad en este inicio de Giro, todo lo contrario, está teniendo muchísima mala suerte en posicionamiento, otros días por fuerzas y realmente pues no hay manera. Y Maunier, su rival, le está ganando. Maunier que ha dicho que bueno que los últimos 300 metros los ha hecho más rápido que nadie, pero que Ballerini ya iba con un poquito de ventaja y que realmente pues no le ha valido, ¿no? Y después Ballerini ha reconocido en línea de meta que hoy no estaba en el plan ganar, que el velocista para ganar era Malucelli, pero que bueno, que lo ha dado todo, se ha visto en la posición y ha dicho, bueno, pues tengo que ganar, ¿no? Y es lo que ha intentado y insisto que no le ha salido del todo mal, con una victoria de prestigio máximo. Imaginaos lo que es para Ballerini en ese sentido, pues haber conseguido esta victoria. Estoy viendo imágenes de Aular y ahora mismo comunicado de Movistar que bueno, parece que está bien, por lo tanto
no vamos a tener que lamentar ningún tipo de problema ni baja, jornada tranquila, con esa caída final y que deja la situación pues con Ballerini como vencedor de etapa, con Alfonso Eulalio como líder con 2.51 sobre Igor Arrieta, con Scaroni tercero a 3.34, ahora mismo pues Bernal, por ejemplo, está a 6.16 entre los máximos favoritos, está Pellizzari a 6.18, Arensman a 6.16, Van Etbel 6.20, Enric Mas a 6.22 en ese grupo donde están O'Connor, donde está Markel Beloki, que vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver hasta dónde llega Markel Beloki, que es uno de los nombres tapados, de momento con buen tiempo. Es verdad que el F también está ahí, Cepeda. Y Jonas Vingegaard, evidentemente, a 6.22 también, el máximo favorito a la victoria final. Por puntos, Paul Moñer aumenta distancia a 130 por los 64 de Milan. Ballerini se pone tercero en la clasificación por puntos con 58. Diego Pablo Sevilla, el líder de la montaña, 42 puntos también mañana. Yo creo que mañana puede perder este maillot. Y mejor joven, como decimos, es Alfonso Eulalio, sin lugar a dudas. Por detrás, Igor Arrieta, que veremos mañana porque, insisto, puede ser importante. Vamos a lo de mañana, ¿no? Que yo creo que es lo que tenemos ganas todos después de esta etapa de hoy, que no tiene más historia. Bueno, es la primera etapa de la que llevamos mucho tiempo hablando en Escapa Podcast y de las que seguramente pues no se olvidan, ¿no? Con ese final en el Blockhouse, en el Black House, llamarle como queráis, me da igual, porque es una etapa muy chula, que realmente es un final duro, es un puerto ya de entidad, no quizá un puerto al nivel de otros puertos quizá más míticos del Giro o del Tour, etcétera, pero que normalmente genera distancias. Es una etapa de 245 kilómetros, por lo tanto es mucho más larga de lo habitual, que a partir del 113 se complica con subidas y bajadas, toboganes importantes, por lo tanto las piernas llegarán no castigadísimas como si fuera una etapa de alta montaña, pero es verdad que no es una etapa de llano absoluto monopuerto, ¿no? Porque hay un puerto de segunda, el Roca Raso, de 6,9 kilómetros al 6,5% de pendiente media, con máximas del 12, se desciende, el kilómetro Red Bull está prácticamente, ahora hablaremos de ello, en el Blockhouse, en una situación que creo que es muy interesante. Después el Blockhouse es un puerto que ya os digo que a mí me gusta mucho, creo que es un puerto bastante tendido a partir del kilómetro 3,5, en esa zona hasta el final no baja del 9,4%, son 13,6 kilómetros de total al 8,4% de pendiente media, la máxima es del 14% entre el kilómetro 8 y 9 y por lo tanto, insisto, es un puerto ya de entidad y que sin duda va a marcar diferencias. Es muy interesante porque han puesto este kilómetro Red Bull justo entre el 2 y el 3 del Blockhouse, por lo tanto hace que, yo creo que esto es la primera vez que lo vamos a ver, ya nos avisaron de que el kilómetro Red Bull iba a estar situado en situaciones de general en los puertos que iban a generar movimiento seguro y yo creo que eso va a ser muy interesante porque que esté prácticamente a pie de puerto creo que puede ayudar muchísimo a que haya movimientos, ¿no? Los últimos 13 kilómetros son todos, como digo, en este puerto, en subida, la carretera es estrecha, mucha curva, es un puerto alto, durante casi 10 kilómetros la pendiente se mantiene por encima del 9%, la recta final es en subida en torno al 8%, el asfalto es en algunos tramos complicado. Yo creo que es una etapa para verla y disfrutarla mañana sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, con las dudas evidentes de que ahora nos lo vamos a preguntar, de qué puede pasar, ¿no? ¿Va a salir Visma a controlar la carrera y Vingegaard a ganar distancia? Yo creo que sí, yo creo que no hay duda sobre ello. Vingegaard va a buscar ganar distancia, situarse, ponerse de líder si puede, cosa que es complicado, creo, dada la diferencia que hay quizá en la general con los hombres que cogieron la ventaja de ayer en la fuga, pero creo que es un día para que se vea al capo que muestre las piernas. Vamos a ver dónde está Pellizzari, que es el siguiente, ¿no? ¿A qué distancia está Pellizzari? ¿Cómo está de cerca de Vingegaard? Si le consigue aguantar sería espectacular, porque sería una prueba mayúscula de que sin duda puede pelear este Giro de Italia. Vamos a ver qué tal funciona Red Bull con Jay Hindley también como baza, si lo ponen directamente a trabajar para Vingegaard o si lo guardan un poquito un ganador como es el del Giro de Italia
para ver, ¿no? Y jugar con la doble baza en la general y no quemarlos, ¿no? No quemarle de primeras viendo el buen rendimiento de Pellizzari. Sería interesante salir de esa etapa vivos, ¿no? Con los dos cerca de Vingegaard. Yo creo que la responsabilidad se la van a transmitir al Visma. ¿Qué van a hacer otros ciclistas como Enric Mas? A priori él nunca va a coger la iniciativa por su manera de correr, ¿no? Pero va a aguantar a rueda, va a estar ahí imponiendo quizá Movistar algún tipo de sorpresa. La fuga, infiltrar hombres puede ser interesante. Este tipo de fugas normalmente no llegan en días donde la carrera se rompe, o el primer día del Puerto Grande, ¿no? Por lo tanto la carrera, como digo, no se rompe demasiado, pero bueno, sería interesante quizá Movistar filtrar a alguien por ahí, ¿no? Por si Enric Mas tiene buenas piernas. Quiero ver qué tal Einer Rubio también, al lado de Enric Mas. Es un puerto mañana que se le adapta bastante bien. Quizá para filtrarse también puede ser interesante. O'Connor, vamos a ver qué tal reacciona. Es otro ciclista que hay que observar con mucha atención. Porque parece que está de tapado, pero que tiene buenas piernas, por todo lo que está comentando él, por lo que se está comentando, tiene buenas piernas. La duda entre Eulálio y Igor Arrieta. Arrieta, yo dudo que aguante con los mejores. En el futuro no descartaría que fuera un ciclista que en un equipo X, el que sea, acabe yendo a hacer generales. Creo que a día de hoy no está para aguantar el nivel de un Pellizzari, por ejemplo, o estar a ese nivel, pero ojito, porque a veces las grandes vueltas sorprenden cuando se abren posibilidades como esta, y yo creo que UAE tiene claro que debe de defender de momento esa general de Igor Arrieta, que para mí es mayor y mejor, ya lo dije ayer, escalador que el portugués Maglia Rosa, y que por ahí, con esos 2 minutos, etcétera, le puede quitar la maglia. Yo creo que mañana todo se pone en una situación muy buena para que Igor Arrieta se convierta en el líder del Giro a poco que haga una buena etapa. Es verdad que por ahí está Scaroni, que es un ciclista también interesante, que puede estar ahí, que puede complicar las cosas. Bernal, también, por cierto, ayer dije 120 pulsaciones, me lo habéis dicho algunos, ¿no? 190 eran las pulsaciones de Bernal. Si hubiera ido a 120 no creo que fuera tan complicado, ¿no? Su problema cardíaco. El tema de Bernal, Arensman, cómo va a jugar Ineos, ¿no? También Van Etvel va a aguantar en la altísima montaña o no. Markel Veloki, otro de los nombres que yo quiero ver también, ¿no? Félix Gall, vamos a ver Decathlon cómo juega sus cartas también, ¿no? Derek G va a estar ahí, lleva tiempo perdido, pero va a estar ahí, no va a estar ahí. Pinarello va a estar, no va a estar, se va a dejar más tiempo buscando ya victorias de etapa con todo el tiempazo que lleva perdido el bueno de Pinarello. Y después yo creo que hay ciclistas como Pippo Zana, por ejemplo, el italiano, que siempre está atento a este tipo de etapas, de llegadas, que seguro que conoce bien. Bueno, yo creo que se abre un día muy bonito, ¿no? Muy bonito, sin duda, de ver. Vamos a repasar. Ya sabéis que cuando hay puertos, no sé si el Blockhouse es un súper mítico, pero bueno, yo sí que lo considero que es un puerto ya muy importante. La última vez que se llegó allí fue en el 22, allí ganó, certificó prácticamente ese Giro de Italia, el bueno de Jai Hindley, buenísimo en ese momento, tenía unas piernas tremendas, y el Blockhouse se pasó por allí y ahí estuvo en la etapa número 9, fue aquel día, con ese Hindley, que a día de hoy ha cambiado todo, ha cambiado bastante Hindley, el perfil, ¿no? Parecía que estábamos ante, sin duda, un capo. Era la etapa 9, en este caso es la 7. Bueno, siempre de inicio. Ganó con cierta ventaja por delante de Bardet. Ahora ya, pues ciclista retirado, al que siempre le guardamos un muy buen recuerdo, a Romain Bardet, que además se está saliendo Bardet, por cierto, si no lo sabéis. Está haciendo gravel, está haciendo de todo, mountain bike, y se está saliendo. Ganó por delante de Bardet en un grupo donde estaba Carapaz, Mikel Landa y Almeida. Llegaron un grupito juntos, Pocho Vivo también prácticamente con ellos, por lo tanto un grupo de 6. No se rompió, hubieron movimientos, pero no se rompió la carrera. Lo digo porque puede ser que mañana veamos algo parecido. Que puede ser que aquel día fue el día donde Juanpe salió líder, recordad, de la carrera, con la maglia, la aguantó y por lo tanto nos pusimos muy contentos. Pero, bueno, puede ser que se repita un poquito la historia. En el 17, también en la etapa número 9, ganó Nairo Quintana. Ganó Quintana con nivel, Fue un día aquel de mucho nivel, insisto, que estamos hablando ya de un Nairo
del 17, que quizá no es el Nairo Quintana de los años anteriores ya, pero aquel año fue segundo en el Giro de Italia. Y después hizo Tour, que ya se le hizo un poquito más largo. Pero bueno, también en la etapa número 9 llegó el Blockhouse otra vez, ¿no? Y Nairo ganó con 24 segundos de ventaja sobre Thibaut Pinot y Tom Dumoulin. 41 sobre Moleman, estuvo por detrás Nibali, Pozzovivo, que siempre está. Pozzovivo siempre está, y es que sigue Pozzovivo. Repasamos clasificaciones de hace unos años y está. Y sigue Pozzovivo, ¿no? En fin, es increíble cómo ha vuelto otra vez a correr el italiano de 40 y pico años. Ya no sé qué edad tiene Pozzovivo, que tiene 43. Bueno, actualmente ahí es un superclase el escalador, que recuerdo cuando lo entrevistamos también aquí en Escapa hace unos añiñitos. Creo que estaba en ese momento, creo que estaba en el AG2R cuando lo entrevistamos quizá, o ahora no recuerdo, en el Intermarché creo que estaba, en el 2022, pues sí, en el Intermarché. En el Intermarché Wanty. Bueno, en fin, que me enrollo. Etapa bonita. Yo creo que, a diferencia de las otras llegadas del Blockhouse, esta se va a romper antes. Por el kilómetro Red Bull, por las ganas que tiene Vingegaard, yo creo que de marcar diferencias y hacerlo de manera importante. Pero, ojito, el sábado y el domingo son etapas complicadas, son etapas duras, son etapas de media montaña, de toboganes, muy de clásicas. La del sábado es muy Tirreno Adriático, muy típica etapa de Tirreno Adriático, muy explosiva, donde un ciclista como Pellizzari, que tiene más explosividad que Vingegaard, lo puede intentar. Vamos a ver si eso también juega un condicionante de decir, bueno, quizá nos lo jugamos al final, no condicionamos absolutamente nada de la carrera, esto es el principio, somos los más fuertes y sabemos que el Giro se acostumbra a decidir siempre en la última semana. Bueno, mañana cuando acabe la etapa estamos por aquí, lo explicamos absolutamente todo y esperemos disfrutar de una gran jornada de ciclismo en este Giro, que va siendo interesante, ¿eh? Estoy bastante satisfecho. Ya lo comentaremos el lunes en el programa largo, pero yo creo en líneas generales estamos todos bastante satisfechos con lo que estamos viviendo. Mañana más. ¡Viva el ciclismo! Un abrazo fuerte. Cuidaros mucho. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.